grabar que Alex? Dale. Ya está grabando, ¿oíste? Muchísimas gracias. Pues bien, entonces, dato interesante, dato muy básico. El juicio se lleva a cabo en el cielo. Muy bien. Ya vimos que el tiempo es presente, o sea, se está llevando ahora en el cielo. Muy bien. Otra pregunta básica básica del juicio. Y estoy yendo de lo básico porque vamos a tratar dos temas del juicio que no son tan básicos. ¿Cuál es el código legal sobre el cual se lleva este juicio? Todos los juicios se basan en un código legal. ¿Cuál es el código legal de este juicio? Sugelis, Santiago 2:12. Si Ian te deja. No, Ian está durmiendo. Lo que pasa es que estoy en otra etapa de ser mamá, pegando biberones. Entonces dice Santiago 2:12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿qué código legal no es el que se va a tomar en cuenta? ¿Qué cosa? La ley de Dios. La ley, ¿cuál es esa? ¿Qué ley es esa? 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Creen ustedes que corre peligro el que dice que la ley ya fue clavada en la cruz? Un poquito, Claro sí. que yes. Claro. Claro, porque si es el código por el que nos van a evaluar, ¿verdad? Y eso ya está clavado en la cruz, entonces no hay juicio. Y si no hay juicio, no se puede saber quién es bueno y quién es malo. O sea que fíjense hasta dónde llega el hecho de decir que la ley fue clavada en la cruz. Bueno, pero sigamos con preguntas básicas. ¿Quiénes participan en el juicio? Ana Rodríguez. ¿Quiénes participan en el juicio? Ana. Sí, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que Todos compareceremos. Ahora, todo el que ha pasado por esta tierra, todo el que ha pasado por esta tierra que ha aceptado al Señor, porque los impíos no van a ser juzgados, por lo menos en este juicio. Ellos tienen otro juicio, porque dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque ya el impío está condenado. No hay necesidad de juzgarlo, porque está condenado. El que está del lado contrario de Dios no necesita ser juzgado, por lo menos en este proceso, porque ya está condenado. Él mismo está condenado. Ahora, si se sale de la condenación y viene a Cristo, entonces se le va a pasar un juicio. ¿Se entiende ese chin? Sandro, y que los condenados serán juzgados, no será durante los 1000 años en el cielo. Exactamente. Ellos tienen su juicio cuando terminen los 1000 años, que Jesús los resucita a Satanás también, los juzga no para establecer si son buenos o malos, sino para para que ellos entiendan por qué le van a dar su castigo final. Porque este proceso de juicio investigador es para saber de los que fueron del pueblo de Dios, quiénes sus nombres pasan directamente al libro de la vida y para siempre, y quiénes no. Porque, por ejemplo, Caín perteneció al pueblo de Dios. Sí, claro. Caín, entonces cuando el nombre Caín, que ya me imagino fue llamado, sea llamado cuando le pasen la balanza, entonces se va a determinar que Caín no va su nombre va a ser borrado para siempre del reino del libro. Pero Abel, cuando pasa el nombre de Abel sí va directamente y para siempre al libro de la vida. ¿Escuchan a Sandy de ahí? Para nada.
Recuerda el asunto del micrófono y eso, ¿no? ¿Sabes la pregunta? Yo pregunto que, no sé si la estoy formulando bien, tú dices que los impíos no están en este juicio, porque su juicio viene durante los 1000 años, no, para nosotros durante los 1000 años y para ellos después del milenio. Sí. Entonces, si Dios sabe quiénes se van a perder, esos que él ya sabe que se van a perder no están siendo juzgados. O sea, salieron de la iglesia, nunca tuvieron en la iglesia. Si fueron parte de la iglesia. Sí. Si nunca tuvieron en la iglesia, nunca creyeron en nada, no se van a juzgar. Se van a juzgar por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Se van a juzgar porque un día pertenecieron al pueblo de Dios. Y ese nombre, ese libro, ese registro hay que limpiarlo. Es como el libro de la iglesia. Ana, que ha sido secretaria. Hay que agarrar un día para limpiar el libro. ¿Qué significa esa limpieza del libro? Sutanito Pérez, pero ese hombre tiene muchísimo que se salió de la iglesia y está por ahí leventeando. Pues ese nombre hay que hacer un proceso disciplinario para sacarlo. Es más o menos parecido, pero no te desesperes que tú lo vas a entender. ¿Cómo es que Dios, sabiendo quién se va a perder, juzga? Ese dato lo vamos a dejar bien claro hoy. ¿Cómo Dios, sabiendo que ese se va a perder y como quiera lo juzga? ¿O para qué? Entonces, ¿claro hasta aquí, señores? ¿Claro hasta aquí? ¿O Altiz? Sí. En que el juicio investigador se lleva a cabo en que, ¿cuándo? Dígamelo, ¿cuándo? En el presente. En el presente. El juicio investigador se lleva a cabo, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, muy bien. El juicio investigador será juzgado, se basará ¿en qué ley? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, muy bien. ¿Cuántos participarán en este juicio? Everyone, todo el mundo. ¿Todos quiénes? Todos los justos. Todo lo que de una u otra manera estuvieron registrados en los libros del cielo. Porque un impío que nunca ha aceptado al Señor, ese nombre nunca ha ido al cielo. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese chin ahí? Sí, sí. Tiene que haber sido judío o tiene que haber aceptado o tiene que haberse bautizado. Por eso, No Sandro, es que yo no Sí. recuerdo dónde que dice que el juicio comienza por casa, o sea, por los que conocen a Cristo. En segunda de Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. Exacto. Y dice, y si el juicio comienza por la casa de Dios, imagínense ustedes el destino de los que no pertenecen al pueblo. O sea, ya están condenados. Si no se queden con dudas, señores, ni preguntas. ¿Tú ibas a decir algo, Sandra? Habla duro. Está habiendo un juicio de los cristianos. Y después habrá un juicio de los impíos. No. Se lo escucha bajito a Samuel. La Biblia dice que los chivos y los corderos, entonces... Eso ya es para la sentencia. Eso es para la sentencia. Lo que pasa es que la Biblia, Samuel dice, pero entonces el texto del que los chivos, las ovejas y los cabritos, que pareciera que ahí es donde se hace el juicio, pero no, ya el juicio ahí estará hecho. Sí, se cree que San Pedro... No, y es una creencia popular que se cree que el juicio, Cristo viene a hacer juicio, pero Cristo no viene a hacer juicio. Cristo viene a pagar. ¿Sí o no? Por eso dice, viene a pagar a cada quien según sus obras. Lo que pasa es que no le paga a cada quien en el mismo momento. Los impíos, los justos cobran primero. Seguimos. Muy bien, otra pregunta básica. Claro, tienen su recompensa primero. ¿Cómo es que tú decías, Sandy? El que come callado, repite. O sea, el que come adelante, le va mejor. ¿Dónde se registran entonces? Entonces, miren algo. Si el juicio es en el cielo, ¿verdad? Y se supone entonces que ninguno de nosotros vamos a estar presente.
Entonces se supone que nuestras acciones deben estar registradas en algún lado para que basado en esas acciones Dios pueda juzgarnos. Entonces, ¿dónde se registran esas acciones? Vamos a pedirle a ver quién está ahí. Vamos a pedirle a Yomaira, por favor, que nos lea esa cita. Yomaira. Daniel 7:10, ¿verdad? Sí. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde registra Dios nuestras acciones? En el libro de la memoria. En los libros. Hay por lo menos, dice los libros, no un libro, los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Cuáles libros? La Biblia habla de 3 libros. Sí, sí. Habla del libro de la vida, que es donde, donde tu nombre se registra una vez tú aceptas al Señor. Tú te bautizaste, tu nombre está en ese libro, se llama el libro de la vida. Allí van los nombres de los que aceptan al Señor, de los que nacieron en el pueblo de Dios. Por nacer en el pueblo de Dios ya están en ese libro, porque ese es el pueblo de Dios. Los Abraham, los Isaac, los Jacob, los José, todos los Moisés, toda esa gente, los Josué, pertenecieron a estaban en ese libro solo por pertenecer al pueblo de Dios. Luego entonces habla de un segundo, y entonces los cristianos por bautizarse, por aceptar al Señor, porque algunos no se van a poder bautizar, pero aceptan al Señor, su nombre es registrado en ese libro. Ahora, hay un segundo libro que es el libro de memoria. En el libro de memoria, según el libro de Tito, según el libro de, tengo que buscar la cita, pero creo que es Filemón o Tito. Según ese libro, allí se registran todas las acciones buenas de los hijos de Dios. Todas las acciones buenas, pero todos los pensamientos buenos. Todos los pensamientos nobles, los pensamientos puros, todas las intenciones también. Allí se registran las intenciones buenas, todo lo bueno, porque si Dios nos va a juzgar y Dios es justo, entonces Él requiere de cada detalle, de cada pensamiento, de cada mirada, de cada acción. Del día que le dimos un agua a un sediento, del día que le llevamos comida a los caminantes, del día que ayudamos a cruzar a una ancianita, del día que hicimos cualquier obra buena. Si la hacen para que se vean si son buenas, Dios juzga las intenciones. Eso es lo bueno. Que a veces la hacemos para que no vean, pero esa no vale, porque ya Dios la calificó como... Y de hecho, si no es de fe, es pecado. Porque es egoísta. O sea, si tú haces algo para que te vean, eso no es de fe, por lo tanto es pecado. Así que perdiste el tiempo ahí. Y por último está el libro de pecados, que es donde se registran obviamente ¿qué acciones? ¿Cuáles acciones? Los pecados. Los pecados, las acciones malas, los malos pensamientos, las malas intenciones, las cosas que debimos hacer que no hicimos, las cosas que no debimos hacer que hicimos, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta, disculpe. Sí, esa es la cita que usted decía, Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 habla del libro de pecado de memoria. Creo que de memoria. Bueno, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para ese. Ok. Sí. Ya, bueno. Entonces, ahí están los libros. Esos son los libros de lo que habla Daniel. Esos son los libros de lo que habla Daniel. Los libros fueron abiertos, se abrieron esos 3 libros. Obviamente nosotros en nuestra imaginación a lo mejor pensamos en libros de hojas, de páginas. Pero yo me imagino que el cielo es un lugar demasiado avanzado de que para bregar con páginas. Búscate ahí en la página 7.500.000 el nombre de... No. Un CLI o con la mente o con Oye Siri. Muy buena. Oye Siri.
Ve, entonces algo avanzado. Sencillamente. Internet, oye, ya hay internet 150G. Oye, Sandro, oye lo que me pasó a mí en el trabajo hace un tiempo, que había unos cuantos pentecostales allá, y yo le decía a ellos, miren, la Biblia dice que ojo que no vio, ni ha llegado pensamiento de hombre, son lo que está preparado para los hijos de Dios allá en el cielo. Si el hombre en pecado, que el pecado denigra, deteriora al ser humano, y aún así el ser humano es capaz de hacer esta tecnología del internet. Entonces, imagínate en el cielo, ¿qué tan tecnología va a haber allá? Entonces ellos los que comenzaron a burlarse diciendo, pues tú los sabes matar chateando con el celular y eso. Esa gente tiene una mentalidad de que el cielo es como la Edad Media. ¿Tú me entiendes? Sí, No más de ahí. ¿Qué es el Dios? Un Dios barbú con un chicote en la mano, esperando que alguien haga malo. Esa es la mentalidad del Dios que precisamente los católicos han enseñado. Entonces, creo que otra pregunta básica. El juicio tiene 3 etapas. ¿Cómo sabemos que los juicios de Dios tienen 3 etapas? Viéndonos al juicio que él le hizo a Adán y Eva. Cuando Dios viene, que el hombre pecó, él desciende, lo primero que hace es ¿qué cosa? Llama al hombre y ¿qué le dice? Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste acaso del árbol que te di? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? Preguntas. Y esa fase se llama la fase de investigación. Fíjense que Dios lo sabe, pero Dios pregunta. ¿Para qué? Para que sea del mismo ser humano que salga la respuesta. El juicio comienza por la casa de Dios, según dice 2 de Pedro 4:17, pero en un proceso investigativo. Y esa fase investigativa inició en el año 1844. Esa fecha, ¿cómo la sabemos? Bueno, porque tendríamos que llegar a Apocalipsis para entender de dónde los adventistas sacan que fue ese año. En Apocalipsis 11. Eso lo veremos más adelante. Pero ese mismo año nace la iglesia adventista con un mensaje de juicio y con un mensaje de poner en alto la ley de Dios. Porque la ley de Dios no podía llevar a cabo un juicio mientras la gente no le dé seriedad a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el código legal para el juicio. Esa es la fase investigativa. Entonces, una segunda parte es dictar sentencia. Luego de cualquier juicio, hasta lo que se llevan aquí en la tierra, primero se investiga, se va a audiencia, se dilucida y luego entonces se dicta una sentencia. En Daniel 12:1 y 2 dice, Miguel se levanta, uno van a vida eterna y otro van a vergüenza. Pero cuando Miguel se levanta, no ocurre ahí mismo que uno van a vida eterna y otro a vergüenza. Solamente se dicta que eso será. Miguel se levanta. ¿Miguel se levanta de dónde? ¿De dónde Miguel se levanta? Del juicio, porque la Biblia dice que él se sentó a su juicio. Entonces, exactamente. Él se levanta del lugar santísimo, donde se está llevando a cabo el juicio. Se levanta, se impone sus vestiduras para entonces venir en gloria a ejecutar la sentencia. Pero la sentencia se ejecuta en 2 momentos. Número 1, con la venida de Jesús, cuando los justos son despertados y los que están vivos transformados y son llevados al reino de los cielos. Y allí entonces Cristo le da a los justos la primera parte de su recompensa, que es unas vacaciones de 1000 años en el cielo. Los impíos entonces, su sentencia no ocurre cuando Cristo viene, aunque ellos mueren con el resplandor de su venida, pero esa no es la muerte de su recompensa. Eso es sencillamente ponerlo a dormir hasta que pasen los 1000 años y luego despertarlo para darle entonces su sentencia. Y allí entonces, después de los 1000 años, Apocalipsis 21 dice que ellos ven, los libros de nuevo se abren y entonces ellos ven allí lo malo que hicieron y vuelven a morir. Esa es la sentencia de los impíos.
¿Está claro ahí las 3 fases? ¿Está clarita ahí? Una fase investigativa, Dios hace preguntas, Dios examina los libros, Dios revisa las acciones. Una segunda fase es lo que se merece cada quien, que no ocurre en ese momento cuando Miguel se levanta, sino que ocurre en 2 momentos, cuando él viene y después del milenio. Si tienen duda, no se queden con duda, me preguntan. Entonces, aquí hasta ahí son los elementos básicos del juicio. Repasémoslo. El juicio se lleva a cabo, se llevó a cabo o se llevará a cabo. Se lleva a cabo. Se está llevando a cabo. Muy bien. Segundo, ¿el juicio se lleva a cabo en qué lugar? En el cielo. En el cielo, muy bien. El juicio tiene un código legal, ¿cuál es? La ley. La ley de Los 10 Dios. mandamientos. Los 10 mandamientos, muy bien. Sí, hay que especificar porque hay muchas leyes, pero es la de los 10 mandamientos. ¿Quiénes participan en el juicio? Los que están escritos en el libro de la vida. Todo lo que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Muy bien. A eso ya deja fuera ¿a quiénes? A lo que no, su nombre no está inscrito en el libro de la vida, o sea, a los impíos. Muy bien. ¿Dónde se registran las acciones por las cuales seremos juzgados? En los libros. En los libros. ¿Y los libros son? De la vida, de memoria y de pecado. Y de pecados. ¿Qué se registra en el libro de la vida? Los nombres. Los nombres. Nombre cuando tú aceptas a Jesús. En el de memoria. Las acciones buenas. Todo lo bueno. Todo lo bueno. ¿Y en el libro de pecados? Todo lo mal hecho. Creo que los pecados. Claro, claro. Solamente que Satanás no borra y con eso acusa. Cuando tú pides perdón, tú a veces ni los labios abres. Satanás no le interesa si tú pediste perdón. Él lo tiene ahí y con eso es que él va a acusar. Él no merece vivir en el cielo porque hizo esto y esto y esto, pero Satanás ya él pide perdón. No, pero yo no lo tengo perdonado aquí, pero es que a él no le interesa poner perdonado. Una cosita, sí, profe, Sujeli tiene la mano levantada. Adelante, Sujeli. Disculpen que no lo veo, que no tengo, para poder leer, no tengo. Eso estamos aquí, tranquilo. Adelante, Sujeli. Una pregunta, Sandra. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces que dicen que la ley ni te salva ni te condena. ¿Y entonces? Repíteme de nuevo, por favor. Que la ley ni te salva ni te condena. Entonces, la ley no te salva, pero te condena. Lo que la ley no hace es salvarte, pero la ley te condena. De hecho, esa es la paga del pecado es la muerte y el pecado es la violación de la ley. Entonces significa que la ley te condena. Porque si tú pecas, viola la ley, la ley manda que hay que morir. Entonces la ley condena, pero no salva. Ven, la ley es el código que dice si tú fallas a estos 10 preceptos y lo que se desprenden de ellos, tú te mueres, tú mereces morir. Sandro. De lo que dicen que hay que obedecerla para salvarse. Hay una parte en la Biblia en... Espérate, Sujeli, quédate clara, Sujeli. Ay, perdón, ¿puedo decir algo? Escúchame. Sí. Ok, adelante, Yoma. Sí, que en esta misma semana estuve leyendo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. La voy a buscar bien la cita y luego la mando por el grupo, donde se le llama a la ley tabla de muerte, así se define, precisamente por eso, porque la ley condena. La ley condena, la ley no salva, sí, pero condena. ¿Tú decías, Sandy? Hay gente que dice que no hay que guardar la ley para salvarse. Eso es verdad. Pero si tú no la guardas, te pierdes. Eso es sencillo. El ladrón en la cruz guardó alguna ley. No le dio tiempo a guardarla. Pero si tú sabes, si tú llevas una vida cristiana y sabes que hay que guardar la ley y no la guardas, te va a fuñir.
pero no es porque ya tú eres salvo, porque ya tú eres salvo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, Katia. Katia Williams. Katia Williams, creo que es primera vez que entra al grupo, Katia. Sí, correcto. Bienvenida, Katia. Bienvenida, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, muy interesante el tema. Pues hola a todos. Bueno, más que una pregunta era como me viene a la mente y no sé si tenga quizá mucho que ver el versículo que la Biblia relata cuando dice al que mucho se le dio, más se le pedirá. Yo creo que eso habla de nosotros que ya conocemos la ley, ¿no? Que también es un peligro que no respondamos a esa fidelidad, ¿no? De guardar la ley que Dios nos está dando, porque si bien es cierto que nos salvamos por gracia, también es cierto que vamos a rendir cuentas. Sí, muy bien, sí, exactamente. Eso abunda eso aclara la respuesta. Los indígenas, muchos indígenas se van a salvar. Gente que nunca conocieron la Biblia, ni conocieron a Dios, ni conocieron la ley, ni nada. Por una razón sencilla. Porque como dice Katia, Dios los va a juzgar hasta donde su luz llegó. Si para un indígena ese tronco verde era Dios y él era fiel a eso que creía, entonces Dios hasta ahí lo va a juzgar. Porque Dios es demasiado justo. Dios no puede condenar a nadie sin haber recibido la luz necesaria. Johnny, ¿qué tú ibas a decir? Sí, con respecto a la ley. Es como, podríamos poner de ejemplo la ley del transporte público. Si una persona cumple la ley y pasa la luz verde, no le van a dar recompensa, al contrario, se va a librar de una multa. Exacto. Pero si se pasa la luz roja, sí le va a ganar una multa o prisión o hasta la muerte, viene a ver. Claro, porque él sabe que no se puede pasar en rojo. Tiene luz. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro, Samuel? Dijiste que si un indígena piensa que esa mata de Dios, Dios se va a salvar. Si fue... La gente que no se le escucha, mi jefe. Habla duro, jefe. Los indios que creen en esos dioses raros. Sí. Mira, te voy a declarar. Dios le puso al ser humano algo que se llama conciencia. Y aunque una persona no recibió la revelación de Dios, como nosotros lo sabemos ahora, que vino, murió, que es bueno, que le podemos orar, si Dios no llegó a recibir esa revelación porque no hubo quien se la dé, hay algo que se llama conciencia que dice al ser humano, no importa si fuera un caníbal o un vikingo, donde sea, lo que es bueno y lo que es malo. Si él vivió basado en ese conocimiento de lo bueno y lo malo y se inclinó a hacer lo bueno, Dios lo va a salvar. Porque como no importa quién adore, no importa para lo que para él sea Dios, no importa. Por ejemplo, para los hindú, ¿quién es el Dios de los hindú? Buda. Hay muchos hindúes que se van a salvar, porque eso fue lo que conocieron. Y hasta ahí es que Dios lo va a juzgar. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a dos elementos que no son tan comunes en el tema del juicio. El primer elemento es realmente quién está siendo juzgado. ¿Quién está siendo juzgado? ¿Nosotros o Dios? El juicio divino se diferencia de los juicios seculares en algo sencillo. Los juicios seculares procuran convencer a un jurado de que la persona no es culpable. O sea, o es culpable en el otro bando. Fulano de tal está acusado de matar a fulano de tal. Comienzan a llevarse allí todas las evidencias, todo es hablándole a ese jurado o en los países desarrollados o a un juez en los países donde se usa ese sistema, que es el que tiene el veredicto final, para convencerlo de que esa persona es culpable o de que esa persona es
inocente. En el caso del juicio divino, inicia a partir de un veredicto que da Dios. ¿Entienden? En los juicios seculares se procura conseguir un veredicto. En el juicio divino ya Dios ha dado un veredicto. ¿El veredicto cuál es? Que es culpable o que es inocente. Entonces el juicio no es para convencer a Dios, sino para demostrar que Dios tiene razón cuando decide salvar a alguien o cuando decide que se pierda. Díganme que digirieron ese chin. Sí, escucha. Se entiende porque Dios conoce el futuro, pero los ángeles no. Entonces. Está bien. No lo voy a poner porque sé que lo están digiriendo. Vamos a un ejemplo. Ulises quiere decir algo. Ulises, adelante, Ulises. Sí, eso mismo a preguntar. La explicación. Creo que la entendí. Bueno, pero, o sea, cuando estemos allá, lo primero que el Señor va a decir es, tú eres salvo. O, por ejemplo, tú te pediste. Entonces, después hay las pruebas del por qué decisión. ¿O me equivoco? ¿Cómo es? Más o menos así, solo que no vamos a estar allá porque no vamos. Es sencillamente un nombre. Dios declara, Sambel, oye, en el juicio Dios declara, Sambel, su nombre va al libro de la vida. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Salta el acusador. ¿Cómo así? Mira, aquí tengo yo una lista de 5.500 pecados que él cometió. Y entonces Dios lo deja. Habla. Y Satanás tirando pecado por eso. Mira, te recuerdo cuando hizo aquello, cuando hizo lo otro. Y Dios entonces va a demostrar por qué Sambel va al libro de la vida. Sencillamente porque aceptó al Señor, porque en su último hálito de vida, aunque haya sido malo, declaró que acepta al Señor, y ahí ya todos los pecados quedaron borrados. Sí, Sugeli. Tenemos un ejemplo del juicio investigador, aún antes de que se hablara de eso, que es a nuestro patriarca Job. Sí. Como quien dice, él vivió el juicio investigador. Sí, exactamente. El Señor estaba en el cielo y Satanás todavía tenía derecho de ir y venir. Tremendo Entonces ejemplo. él iba allá y él le decía al Señor, así claro, él te sirve porque tú le das esto, porque tú aquello, quítale tal cosa. Entonces el Señor estaba probando que Job era fiel. Estaba probando la fidelidad de Job, no diciendo nada, como se dice ahora, como tú dijiste, que estaba explicando las cosas a un jurado. Exactamente. Dios declaró a Job justo. Y Satanás dijo, ajá, y fue a acusar y pues ve, dale, para que tú veas. Y tú verás que ese ejemplo es muy bueno por lo que vamos a entender a continuación. Para entender ese concepto de que el juicio divino inicia a partir de un veredicto que Dios da, vamos a ver dos ejemplos. Ejemplo número 1, el juicio que Dios le hizo a Sodoma y a Gomorra. Yo quiero que Katia nos lea Génesis 18, 20 y 21. Por favor. Sí. Génesis 18, 20, 21 dice: Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Le pregunto, ¿sabía Dios que Sodoma y Gomorra merecían el castigo, sí o no? Sí. Sí. Él dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado, ya en un sentido, en la mente de Dios, ya Sodoma y Gomorra están condenados. Ahora, ¿por qué Dios desciende y dice, déjame yo ver? Porque él no puede ejecutar juicio contra Sodoma y Gomorra sin que antes él se lo comente a Abraham. Imagínense ustedes que Dios le baje fuego a Sodoma y Gomorra
Y Abraham se queda, ¿y qué pasó? Entonces, no sería como Dios suele hacerlo. Él tenía que venir, él tenía que bajar y convencer a Abraham de que Sodoma y Gomorra merecían ser destruidos. Por eso entonces él baja y comienza allí un diálogo con Abraham, donde Abraham le dice, Señor, ¿y si hay 40 justos? ¿Tú la condenas? No. Pero Señor, ¿y si 35? ¿Y si 20? Hasta que al final ni 5 quedaban justos. Y entonces el propio Abraham entendió que Sodoma y Gomorra merecían ser destruidas. ¿Se fijan? Dios había dado un veredicto en el cielo de que Sodoma y Gomorra ya habían colmado la ira. Pero Dios no baja fuego y los elimina, sino Dios tiene que estar bien claro de lo que él va a hacer por una razón sencilla. Desde que Lucifer lo ensució en el cielo, lo acusó, lo calumnió, ahora todos los actos de Dios deben convencer a todas sus criaturas de que esos actos son justos. Dios no tiene necesidad de hacerlo, pero por el hecho de que el nombre de Dios ha sido calumniado, vilipendiado, ha sido ensuciado, ahora Dios, cada vez que va a hacer algo, se lo comenta a sus siervos los profetas. Por eso dice Amós, no hará nada el Señor sin hacérselo saber a sus siervos, los profetas. Pero no solo a los siervos, los profetas, también, y como vamos a ver más adelante, hay seres celestiales que también están allí mirando los actos de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que ser claro, tiene que ser transparente para que los hijos de Dios entiendan lo que Él hace y entonces lo amen inteligentemente. No como decía Lucifer, que Job te ama por lo que tú le has dado, o Job te ama o te aman por miedo. No. Te aman porque tus actos me generan confianza y la confianza genera amor. Sí, Sandy. Que pensé que esos mundos habían quedado convencidos. Claro. Esos mundos quedaron convencidos después de la muerte de Jesús. Bueno. ¿Qué fue lo que preguntó? Disculpe, perdón. Ella dice que los mundos quedaron convencidos después de la muerte de Jesús, convencidos del amor de Dios. Ya ahí no había duda del amor de Dios. Sandro, también por eso que Jesús, Dios, fue a Sodoma y Gomorra con los 2 ángeles, porque esos 2 ángeles iban a ser los testigos, exacto, del Exactamente. Entonces, sí. Faltamos nosotros. No. Y además, es muy fácil que esa gente tenga la confianza de Jesús, porque así no lo pierden. No, ya ellos no pierden la confianza. Ya Samuel dice que esos mundos donde el pecado no entró, ya ellos, Satanás puede decir, de hecho, ya Satanás no va donde ellos. Desde que Cristo lo venció en la cruz, ya Satanás no entra al cielo. Él entraba hasta ahí. Él iba a hacer desorden y a boicotear la junta del cielo. Pero luego que Cristo lo venció en la cruz, dice Apocalipsis que fue lanzado, fue sacado del cielo. Ahí es donde oficialmente Satanás sale del cielo, no tiene acceso. Y ahora todo su esfuerzo lo concentra aquí en la tierra. Porque todavía él aquí tiene a quien engañar. Allá en el cielo todavía él aspiraba a ver si convencía a criaturas. Creo que nunca se le dio, pero para eso iba, para ensuciar allí. Pero ahora su trabajo lo concentra aquí. Entonces, ¿se entiende eso? Vamos a un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el pecado de David, que va a revelar exactamente cuál es nuestro papel en el juicio. Si es nosotros que estamos siendo juzgados o si nosotros somos que estamos juzgando a alguien o qué realmente somos nosotros. En 2 Samuel 12:13
En 2 Samuel 12 habla del pecado de David. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue el pecado de David, verdad? David cometió mucho pecado, pero el pecado de David fue uno que tuvo diferentes ramificaciones. Él un día paseándose en su terrado, en el techo de su edificio, hace una mirada inocente y ve a una chica hermosísima bañándose. En esa mirada no hubo problema. Fue en la segunda que hubo problema, porque en la segunda él se quedó conectado. Él se queda conectado de la chica y no solo se queda conectado, sino que la manda a buscar. La manda a buscar, se acuesta con ella, la embaraza, después manda a buscar al esposo que estaba peleando, defendiendo a David y lo manda. Entonces el hombre no quiere ir y entonces manda y lo mata al hombre. Un pecado horrible. Un pecado horrible. Dice 2 Samuel que eso desagradó a Dios. Eso desagradó a Dios. Ahora bien, cuando Natán, el profeta, va donde David, Natán le hace una parábola allí. Mira, tú sabes, para no entrarle directo al rey, un hombre tenía una cantidad grande de ovejas y fue y le agarró la única ovejita que tenía un hombre pobre. Se la comió y dice David, pero qué abusador. Eso es un abusador. Ese hombre debe morir. Oh, pena de muerte. Pena de muerte. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú, que no tuviste en poco de tomar la esposa de Urías, tú teniendo todas las mujeres del reino, y no tuviste en poco de quitarle la de él y entonces mandarlo a matar. Entonces David dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Ahora, yo le hago una pregunta. Dice Natán, entonces, está bien, pecate, pero no te preocupes, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo le hago una pregunta. Cuando Dios manda a Natán a hablar con David, ¿David estaba perdonado o condenado? Repito, cuando Dios dice, Natán, ven acá, mira lo que hizo ese bandido de David. Ve a donde él y reclámale. En ese momento, todavía David no ha confesado. En ese momento, ¿David estaba perdonado o estaba condenado? Condenado. No, perdonado, estaba perdonado. No, espérate, porque hay un lío, porque no hubo arrepentimiento todavía. No sé. Ese es el tema, que nosotros creemos que para Dios perdonarnos, nosotros tenemos primero que confesar. Nosotros no tenemos primero que confesar. Dios no perdona aún sin nosotros todavía haber confesado. La confesión no es para que Dios me perdone. Dios ya me perdonó. Ejemplo le pongo. Imagínense que ustedes tienen un hijo. Y ese hijo... Ustedes van a ver el papel que juega la confesión. Imagínense que un hijo de ustedes le roba 1,000 pesos. Y ustedes lo vieron cuando él se lo robó. Y fue y lo gastó. Pues al final se descubre que fue él. Pero tú lo sabías siendo padre. ¿Cuándo tú lo perdonas a tu hijo? ¿Cuando él viene a decirte que fue el que se lo robó? ¿O antes de eso? Pero mucho antes. Antes de porque dime, tú no lo vas a matar, no vas a meter preso. Dios nos perdona, oigan bien mis muchachos, Dios nos perdona, pero ahí está claro. Entonces David dijo, pequé contra Jehová. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Qué le dijo Natán? Ha remitido, está pasado, ¿verdad? Jehová ya lo había remitido, no porque él se Ahora, ¿qué papel juega la confesión? Y esta es la pregunta de Sambel, es la clave en este chip. Miren para qué sirve la confesión. Yo quiero ver quién no ha leído. Pero una cosa, disculpe. Sí. ¿Qué pasó entonces entonces no se explica ese ejemplo con Sodoma y Gomorra entonces? ¿Con Sodoma y Gomorra? Sí, o sea, con el primer ejemplo. ¿Cómo así? No entiendo tu pregunta.
O sea, porque se había dicho que ya ellos, digamos, desde el cielo ya estaban condenados. Entonces, además faltaba como que decirle las razones, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué pasó entonces? ¿No será el mismo caso? Bueno, obviamente. Solo que en este caso David no está condenado, David está perdonado. La sentencia que Dios dio en el cielo, que le dijo a Natán, es que él está perdonado. La sentencia que Dios le dio a los seres celestiales es que David está perdonado. Ahora lo que se va a demostrar, porque en qué se basó Dios, sin que aún antes de que David pida perdón, ya Dios lo perdonó, en qué se basó él. Y es lo que ocurre en el Salmo 51. Aparte, Kevin, también tú tienes que entender dos puntos. Sodoma y Gomorra no conocían a Dios. Que ya, por eso Dios lo perdona. Por eso Dios lo perdona, porque ya Dios conoce la confesión. Ya, ¿puedo hablar? Sí, dale, Jonathan. Ok. Sodoma y Gomorra, Dios perdonó a David porque David conoce de Dios, pero Sodoma y Gomorra no conocían a Dios, eran gente impía, gente impía. Aparte que Dios conoce el futuro y Dios sabe que David se iba a arrepentir y se iba a apartar completamente, mientras que Sodoma y Gomorra seguirían en su mismo pecado. Esa es la diferencia. Señores, miren en qué es lo que le quiero decir. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando Dios toma una decisión, Él no la hace arbitraria. En Sodoma y Gomorra, Él había declarado que estaban condenados, pero Él no le bajó fuego sin antes hacérselo saber ¿a quién? A Abraham. Porque Abraham era su amigo y Abraham jugaba un papel importantísimo en el plan de la salvación. Tenía que hacérselo comentar a Abraham. Y en Abraham estaban todos los humanos. En el caso de David, él declara en el cielo que David está perdonado, aun cuando los seres celestiales están viendo la inmensidad del pecado de David. Y entonces en el cielo se declara, ¿y cómo así? ¿En qué tú te basas para perdonar a David? Y entonces viene el Salmo 51, que aunque ocurrió después, declara por qué Dios tomó esa decisión. Dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí va, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué David confiesa? Para que Dios sea reconocido justo y tenido por puro en su juicio. O sea, David confiesa para no hacer quedar mal ¿a quién? A Dios, que ya había declarado que David está perdonado. A ver si lo pueden digerir eso. Eso está bien claro. Al menos para mí, yo entiendo. ¿Está claro? Claro que sí. Ahí está la clave en el versículo 4. David hace esa confesión para que Dios sea reconocido justo. O sea, para que la palabra de Dios, su palabra, no se caiga. Job, como decía Sugeli, Job se mantuvo justo, aunque él no lo sabía. En el caso de Job, no lo sabía. Dios ya lo sabía, Job no. Pero él se mantiene justo porque Dios había declarado que Job es justo. Y Dios no iba a hacer quedar mal a Dios. Y para que sea tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿qué somos nosotros en el juicio? ¿Qué somos unos peones, no? ¿Qué somos? Miren ahí la secuencia. David peca. En el cielo Dios perdona a David, aunque David no lo ha pedido. La gente de los seres celestiales se quedan espantados. ¿Cómo que tú lo vas a perdonar? Sí, yo lo perdono. Entonces, como ya Dios declaró que David es justo en el cielo, ahora David, que conoce a Dios, entonces confiesa. Y esa confesión es para que Dios sea tenido por puro en su juicio. ¿Está enredado? Veo enredamiento. Díganme qué es lo que no le cuadra de ahí.
Díganme qué es lo que no le cuadra para que pasemos al segundo punto. ¿Y qué hora es? Y 24. ¿Ustedes están conmigo o porque no lo oigo, no lo noto? Es como como le he dicho. Es como le he dicho. Estamos aquí activos. ¿Por qué tú confiesas, Yomaira, tu pecado? Oh, para hacer, bueno, ya soy perdonada, pero yo confieso para hacer que el Señor, hacer valer su palabra de que Dios es justo. Claro, porque ya hace rato que Él te perdonó. Sí. Ya tú pecaste y si alguien mira, Yomaira pecó, yo la perdoné ya. ¿Que la perdonaste? Sí. Yo conozco el corazón de Yomaira y ella no me va a hacer quedar mal. Como Job no lo hizo quedar mal. Como David no lo hizo quedar mal. Ahora, Dios no mete la mano en candela por todo el mundo. Dios no la mete por todo el mundo. ¿Entiendes? Katia, adelante. Sí, justo eso era como lo que iba a comentar para entender un poquito mejor. Sí. Que, por ejemplo, la Biblia dice que David tuvo un corazón conforme al de Dios, pero fue por eso, porque él, yo creo que más también, o sea, aparte de que es porque pues Dios no se equivoca y su palabra siempre permanece, creo también que es porque él al conocer el corazón de sus hijos sabe que va a haber arrepentimiento. Y creo que también parte del perdón es el arrepentimiento. Claro. Quizás si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, pues Dios los hubiera perdonado. Pero ya cuando llegó el juicio a ellos es porque Dios ya había llamado a ellos y había dicho que no estaba bien, pero ellos continuaron, porque si la Biblia declara que el clamor subió contra Sodoma y Gomorra, quiere decir que ellos atentaban contra personas que conocían de Dios y probablemente esas mismas personas les hablaban a ellos de Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, señores, díganme que se entiende ese punto. Dios, el juicio no es para convencer a Dios. El juicio es para Dios convencer a las criaturas, a los humanos, de que sus acciones son correctas. Dios te va a llevar al cielo, ¿verdad? Aún con todas las acusaciones de Satanás, pero Él primero tiene que convencer a las criaturas, vamos al segundo punto para que lo veamos mejor. Segundo punto. Y esta es la posible razón por la que Jesús no ha venido. Esto es un punto de vista de un autor que yo leo, que se llama Marvin Moore, y yo estoy muy de acuerdo con él. Esto inicia así. En Juan 13:33, Jesús llega al fin de su ministerio y le dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Podían ir los discípulos cuando Jesús se iba? ¿En ese momento podían irse con él? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque Jesús se dirigía, bueno, al cielo. Después de la muerte, al cielo. ¿Y por qué ellos no podían ir? Porque aún... ¿Puedo responder? Sí, vamos a ver. Quiero ir respuesta, díganme. Jesús le encomendó una misión a los discípulos. Ellos iban a terminar la obra que Jesús había iniciado. O sea, nosotros los discípulos. ¿Tú crees que Jesús necesitaba cuántos años para convencer al mundo? No, Jesús pudo haberlo convencido en un instante. Entonces, esa no era la razón. No era tema de tiempo, ni de misión, ni de mejorar su carácter. No era tema de eso. Pero usen el sentido común. No sé, mi lógica me dice que esa no era la razón. Porque si Cristo se lo quería llevar, Él se lo llevaba. Porque cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron transformados. Estamos buscando la respuesta aquí en la tierra cuando la posible respuesta está en el cielo. No, el tema del juicio. El tema del juicio. O sea, exactamente, iba a ir al juicio, ellos no podían ir. ¿Bajo qué pretexto se lo llevaría? ¿Bajo qué pretexto? Exactamente. ¿Cómo él va a meter a esta gente al cielo? ¿Con qué alegato? Él necesitaba llevar a cabo una obra de juicio, pero esa obra de juicio no era para determinar
no era para convencer a Dios, era para Dios convencer a los demás de por qué él se estaba llevando a esa gente. Sigo leyendo, lo van a entender ahora. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Se lo insistió, no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Ven, no era un problema de carácter, ya Dios le estaba diciendo ni de arreglar su vida, ni de predicar. Ya Dios le estaba diciendo a Pedro que tú vas, pero ahora no. Tú vas, pero ahora no. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa pregunta, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús no se la respondió. En un sentido, vamos a decir, Jesús se hizo el loco ahí. Porque entonces Jesús lo que le dice en el versículo siguiente, quedará tu vida, pero tú me vas a negar. Y al decirle eso a Pedro, Pedro ya se olvidó del tema. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué realmente Pedro no podía seguir a Jesús ni los discípulos? Podían seguir a Jesús. Durísimo, Por lo que Kevin dijo. ¿Bajo qué alegato Jesús iba a aparecer con esta recua de pecadores? Y sorprender allá a las inteligencias. Miren lo que dice Elena Juan. Ella dice, bueno, antes de Elena Juan, el texto de Daniel, el texto del juicio nos da algo de luz. En Daniel 7:9 habla de millares y millones de millones. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Eso podríamos decir, se sabe qué hacían ahí. Esas millares de millares, ¿qué hacían? Le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué hacían ahí esos millones de millones? ¿Qué buscaban ahí? Para determinar cuáles de los hijos de Dios van al libro de la vida y cuáles no. ¿Qué buscan esa gente ahí? ¿Quiénes son esos y qué buscan ahí? Sencillo. A esos son lo que Cristo tiene que convencer de por qué te va a llevar a ti al cielo. Miembros del jurado, como todo jurado, ¿no? Como un una juicio. Especie de jurado. Okay. Una especie de jurado. Ellos están ahí para juzgar a Dios. Claro. Es que Dios es demasiado respetuoso, señores. Dios es demasiado respetuoso del libre de la libertad que le dio a los seres humanos. Dios le dio libertad a los seres humanos, a las criaturas. Dios le dio a la criatura una libertad tan grande que ellos pueden inclusive juzgarlo a él. Y ellos están allí para que Dios le explique, bajo, como decía Kevin, bajo qué alegato tú vas a llevar a un tipo como David, o va a llevar a un tipo como Pedro, o va a llevar a un tipo como Pablo, o va a llevar a un tipo como Manasés. ¿Saben lo último que hizo Manasés, un rey de Israel? Que ofreció a sus hijos, a lo que él engendró, lo ofreció a dioses paganos. Lo quemó vivo. Y él se arrepintió y se va a salvar, Manasés. Entonces, Dios tiene que convencer a esos millones de millones bajo qué alegato él lleva a esa gente. Y ellos allí están prestando atención. Digamos que uno se lo imagina que el juicio sesiona quizá 1 hora al día. Bueno, allá en el cielo no hay tiempo, no sé cómo lo hacen. Pero ellos están allí mirando y convenciéndose. Y ellos tienen una lista y allí está, digamos, Abel, señor Iete, que se llama Abel. Y Dios tiene que decirle, mira, Abel aquello, Abel lo otro. Y pues mira, ok. Y ahí entonces en ese proceso que está el juicio. Y entonces este autor que les dije, Marvin Moore, él dice que probablemente en el cielo, y yo, aunque eso no lo dice la Biblia, pero tiene sentido. Y ustedes me dicen si tiene sentido. Probablemente en el cielo hayan sectores, o sea, en las criaturas del cielo hayan sectores que todavía no están convencidos de que los seres humanos pueden ir al cielo. Y que nosotros representamos un peligro en el cielo. Hayan sectores que no están muy claros y todavía Dios está trabajando con ellos. Y probablemente por eso Cristo no ha venido.
¿Tiene sentido? Si ellos dicen, óyeme, si ellos dicen, sí, exacto, si por uno entró el pecado, si por Adán entró el pecado, imagínate que traigan esas recuas de pecadores para acá. Yo pregunto, ¿tienen ellos derechos a decirle al Señor, no queremos esa gente aquí todavía? ¿Tienen ellos derecho? Sí, porque lo que usted dice, Dios es demasiado bueno. Nosotros aquí en la tierra decimos, pero Cristo murió por mí y Dios es el que tiene el papa upa de allá. Sí, por eso nosotros aquí en la tierra. Pero ellos allá, Dios tiene que respetarlo a ellos también. Así como Dios te respeta tu derecho de aceptarlo o no aceptarlo, Dios también respeta el derecho que ellos tienen de vivir en un mundo sin pecado. Díganme si entienden. Eso no es falta de confianza en Dios. Eso es que ellos tienen que estar seguros. Ellos tienen, porque a Dios se les reveló uno. A Dios se les reveló uno. ¿Entienden? Uno que era perfecto. Vamos a ser transformados y eso lo sabemos nosotros, pero ¿y ellos? Díganme si están claros, si esto no es una herejía. Díganme si esto no es una herejía. No, pero para eso estamos aquí, para debatir, para poner cosas al Sí, final, pero no tiene bíblico, sentido. en verdad ya esa parte ahí es para entender alguna cosa. Mira cómo le dice Elena Juan. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes dentro de los muertos, duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en él de participar de la primera resurrección. ¿Cuál es el objetivo del juicio? Revelar a quiénes. A las inteligencias celestiales. A las inteligencias celestiales, esos millones de millones que están ahí. Eso es lo que busca el juicio. Por eso el que está siendo juzgado no eres tú, ni soy yo. El que está siendo juzgado es Dios. Porque cuando Dios le dijo, señores, miren, yo voy a traer a los seres humanos a vivir para acá. ¿Qué? ¿Por qué tú lo vas a traer? Y entonces ahí comienzan a cuestionar a Dios. Y el juicio es lo que hace ese papel. Por eso al final del juicio Dios le da el reino a los santos. Porque ya no hay duda, ya pueden venir. Y cuando eso termine, entonces Cristo viene. Sigue diciendo, también pone de manifiesto quién de entre los vivos permanece en Cristo, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando por lo tanto en él, preparado para ser trasladado a su reino. Este juicio vindica, restablece, limpia, restaura la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecen leales a Dios recibirán el reino. ¿Entienden cuál es el objetivo del juicio? El juicio no se trata de nosotros. Nosotros a veces creemos que el juicio se trata de mí. Vindicar la justicia de Dios. Vindica la justicia de Dios. Revela las inteligencias celestiales por qué Dios, bajo qué alegato, me gustó esa frase de Kevin, bajo qué alegato Dios me va a llevar al cielo. Es convencerlo a ellos. Entonces, en el juicio, ¿qué soy yo? ¿Qué eres tú? En los juicios seculares hay un elemento que es vital para que una gente sea salvo o sea inocente o sea condenado. ¿Cómo se llama eso? Las evidencias. Si, por ejemplo, un cuchillo es una evidencia tangible, veraz, de que ese hombre fue con él que lo mató, entonces esa evidencia es condenatoria. Pero si las evidencias no son muy claras, entonces así mismo nosotros somos evidencias. Nosotros somos evidencias del amor de Dios. Cuando nosotros decidimos resistir al diablo y aceptar al Señor, nosotros estamos diciendo que Dios es amor. Y entonces, en mi vida, y por lo tanto Satanás está hablando mentira, y en mi vida, el carácter de Dios queda vindicado. Y Dios me muestra como evidencia de que lo que Él hizo aquí por los seres humanos fue por amor.
somos evidencias. Por lo tanto, cuando confesamos nuestro pecado, Dios queda bien en el cielo. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, Dios queda bien en el cielo. Y no se trata de cantidad, no se trata de cantidad, porque en la tierra en la que vivía Job, era él solo. Y eso sirvió para que las inteligencias celestiales que Satanás fue y tiró su lío y armó su lío, entendieran que Dios es amor. ¿Está claro eso? Wow. Yo como que no lo veo muy claro. No, Entonces, está profundo, el tema. ¿Qué tanto influyen las acusaciones de Satanás en la mente de los seres celestiales, en la de los seres celestiales? Miren cómo que tanto influyen. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, como quien dice, por fin. O sea, ya nos quitamos de ese tipo. Ya nos quitamos de ese. Ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. La obra de Satanás era ir al cielo y decir, mira, no crean en Kevin. Ustedes que Kevin que abre la iglesia, dirige allí, no crean en ese tipo. Y entonces nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por fin salimos de ese abusador. Ya los seres celestiales no cogen esa acusación. No le hacen caso. Ahora Dios tiene que convencer a las inteligencias celestiales porque ahora, aunque Él no me acusa, pero porque yo tengo derecho a vivir en el libro, en el cielo. Por eso, señores, como dice Apocalipsis, cuando ya todo pase y Cristo venga, nosotros tendremos derecho. No es de que no, a estos tipos los trajimos de lástima. No. El trabajo que Dios hizo para convencer a esa gente allá arriba fue tal que ahora nosotros tenemos derecho de entrar por la puerta de perla y derecho a comer el árbol de la vida. Es derecho que tenemos. No van haters. No van a haber haters. No van a haber haters. No es de que a estos tipos que lo trajimos de pena para acá. No, señor. Por eso Dios se está tomando su tiempo. Por eso Dios no va a dejar que nadie quede con duda. Porque cuando nos vean andar en las calles de oro y por los mundos, cuando lleguemos a los mundos, no nos van a ver de que con reojo. ¿Y qué? Y estos eran de los de allá, de los malvados que pecaron. No, señor. Al contrario, será un privilegio para ellos que nosotros vayamos a sus mundos a explicarle cómo Dios nos salvó y todo lo que Él hizo. Será un privilegio. Nosotros seremos celebridades en el cielo. Seremos celebridades. Así que, mis muchachos, yo espero que haya quedado claro. Las acusaciones a Satanás de que nosotros no merecemos la salvación levantan serias interrogantes en la mente de las inteligencias celestiales, preguntas que requieren respuesta de parte de Dios, y el juicio divino tiene como propósito dar esas respuestas. Ven, entonces, miren, si tenemos que darlo de nuevo el tema el jueves, lo damos, pero me gustaría que estén claros. Así que díganme si hay preguntas. Díganme si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Entonces eso quiere decir que nosotros estábamos engañados. Nos habían vendido la idea de que todo giraba alrededor de nosotros y no es así. Claro, te hace sentido eso, porque eso es lo que basado en la Biblia yo he aprendido y se lo estoy transmitiendo, pero ¿te hace sentido eso? Si te hace sentido, ahí está la base bíblica. Me hace sentido, por el hecho, o sea, vamos a poner un caso hipotético. Si tú vas a llevar, por ejemplo, a un primo tuyo a tu casa que ha estado preso. Exacto. Por exactamente. Robo. Tú tienes que convencer a tus hijos. Tienes que convencer a Bella y a Sandibel y a Samber de que tú lo vas a llevar y que él se arrepintió y que ya él pagó y que él no se va a robar nada de tu casa. Exactamente. Mira, acá viene fulano, pero acuérdate que es un ladronazo. No, ya, créanme, ya él. Y si comete algo malo, habla mal de mí.
Exactamente. Y yo me imagino a Bella Sandro, te lo voy a Sí. decir una sola vez. Si se pierde algo en esta casa, va a ser culpa tuya. Primero piérdete tú. Sí, exactamente. Entonces, Dios se la juega con nosotros. Dios se la juega con nosotros, pero no con todo el mundo. No, no, no. Con lo que conectan con Él, con lo que tienen una relación con Él. Porque esto no, sí, o sea, Dios sabe que mientras estemos en esta tierra, caeremos. Pero el tema no es caer, David cayó y cayó hondo. Pero es esa tendencia que tenía David a arrepentirse cuando pecaba. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y así Dios puede meter la mano en candela por nosotros. No dije que no caigamos, nadie puede vivir sin caer. El asunto es levantarse. El tema es que tengamos esa facilidad de que Dios trabaje en nosotros de una vez y nos levantemos. Así Dios. Y luchemos, hagamos lo que está de parte nuestro para no volverlo a hacer. Y si lo volvemos a hacer como quiera, volvernos a levantar. Y tener siempre el tema de no volverlo a hacer. Porque el pecado nosotros no lo podemos vencer por nosotros mismos. El pecado es Dios que lo va a vencer en nosotros. ¿Me entienden? Así, ay Kevin, pero esto dejó de grabar. No, esto sigue, no, yo lo veo ahí todavía. No, sigue grabando. Sigue, tranquilo. Cuando tú no, paras la reunión sí, míralo ahí, se va a parar automático. Sí. Bueno, señores, pues si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Sí, Samuel. No, todo el que al final llegue al cielo, es porque tuvo una relación estrecha con él. Repite la pregunta, full. Que Samuel dice si hay alguien por el que el Señor no se la juegue, si alguien va a llegar al cielo y que el Señor no se la juegue por él. Claro, si está en el cielo es porque mantuvo su relación estrecha con Dios y Dios lo consideró digno. Hay una integrante del grupo hoy que dice Ana, con 2 N. Esa no eres tú, Ana Rodríguez, ¿verdad? Mi prima. Ah, hola, prima de Yomaira. Ana Delia, prima mía. Ok, bienvenida, Ana. Sí. Un gusto y un placer tenerte. Entonces, señores, Brian no habló hoy, señores. Ustedes le hacen bullying, ¿cómo va a hablar si ustedes le hacen bullying? Nos quitó el privilegio. Dime tú. ¿Y cómo voy a hablar? ¿Es imposible hablar? Señores, miren, el jueves que viene, no se queden, en la primera parte, vamos a dar un quiz del capítulo 7 y de esto del juicio que hemos hablado. Y entonces vamos a introducir el capítulo 8 de Daniel, el tema del carnero. Así que si no tienen ninguna otra pregunta, si se le ocurre después en lo adelante otra pregunta, la pueden tirar en el grupo y le damos respuesta. Que el Señor me los bendiga mucho y que nos ayude a hacer buenas evidencias, a hacer evidencias creíbles, a hacer evidencias que dignifiquen el nombre de nuestro Dios, a hacer evidencia de calidad, esa evidencia que ponga en alto el nombre de Dios. Ese es tu papel aquí en la tierra. No es tirarte de un 5º piso en paracaídas. Las mejores evidencias son lo que confiesan su pecado. Lo que confiesan su pecado. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a pedirle al fiscal, al alguacil, por favor que ore. Oremos con la mayor evidencia posible. Amante Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por este maravilloso estudio. Permite, Señor, que no haya sido de desperdicio para cada uno, que más que quede en la mente y en el corazón, sea como un cofre abierto para compartirlo con todos los demás, con todos nuestros familiares, amigos y conocidos. Acompáñanos en el resto de esta noche. Sabemos que no vamos a ir a ningún sitio, pero de igual forma cuídanos mucho y bendice a cada familia representada. Permite, Señor, volver con el mayor ánimo del mundo el próximo jueves y seguir aprendiendo y creciendo y gozándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos el sábado, lo que nos vemos. Y gracias a Ana y a Katia. Yo creo que Katia se fue. ¿Por quién vino Katia? Bendiciones, pasen buenas. ¿Alguien me dice por quién vino Katia? No, quizás uno de Solín por ahí que uno envió. No, quizás fue, ¿cómo es que se llama tu amiga, Sandro? Helen.
Helen, quizás Helen le habló y le invitó.